Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore y como siempre visitamos a las familias y así tenemos ese testimonio, esa riqueza que Dios nos da a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de las personas que en su tiempo, en ese tiempo que Dios les ha regalado, que podemos decir que es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, ellos fueron sembrando y fueron dejando sobre todo las buenas costumbres, la tradición que le llamamos. La tradición significa transmisión de valores tan lindos para nuestros hijos, para nuestras familias, para los nietos. Y así nos vamos enriqueciendo. Pero tenemos que conocer nuestras raíces. Hoy estamos visitando aquí a una familia, ya ellos se van a presentar. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por recibirme aquí hoy. En su casa estamos con Upukwe Pupore. Lo primero que queremos hacer es conocerle un poco. Digan su nombre, de dónde son, dónde nacieron, cuántos hermanos son, un poco de su historia, porque muchas gracias por recibirme en tu casa. Gracias, Padre. Bienvenido sea. Gracias. Y bienvenido sea esta oportunidad que tenemos de conocernos y transmitir lo que podamos. ¿Cuál es tu nombre y dónde vos naciste? Yo soy María Josefina Valdés Lier. Mis abuelos, mis bisabuelos vinieron de Italia. Ah, Italia. De Italia. Sí. ¿Y no mi abuela a los 5 años vino y pisó tierra paraguaya. ¿Tu abuela? Mi abuela. Ya. ¿Y de dónde no sabes? De Sicilia, de Catania. ¿De Catania? Sí. Ah, de la famosa... Sicilia. Bueno. Entonces del sur. Del sur de Italia, sí. ¿Y dónde vinieron? ¿Vinieron aquí de Tante Asunción o por dónde estuvieron? Vinieron, primero pasaron por Buenos Aires, después vinieron a quedarse ya aquí, cerca ya luego de Don Bosco. Ahí mismo lo ya se ubicaron. Cerca de Don Bosco, allá en Sajonia. Ahí, cerca de María Auxiliadora, derechito, ahí antes del parque. El parque donde antes era el cementerio. Ese era el ahí cementerio. Había el cementerio. Sí. Bueno, ahora ahí, es el parque Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. O sea que ahí vinieron tus abuelos. Ahí llegaron. Y después... los bisabuelos. A los bisabuelos. Los bisabuelos, sí, los dos eran italianos. Y mi abuela, italiana, ¿verdad? Porque a los 5 años llegó aquí. Y se radicaron ahí, cerca de María Auxiliadora. Pero nosotros pertenecíamos a la parroquia Cristo Rey. Sí. Por la cuadra esa, la otra cuadra era María Auxiliadora. Pero nosotros no nos, digamos, apegamos a María. Y italiano vengo, María Auxiliadora, Don Bosco. Sí, María Auxiliadora era nuestra. Y jesuitas pues son más españoles, ¿entendés? Entonces, toda la fiesta de María Auxiliadora era una fiesta para nosotros también. Y mi mamá, cuando mi papá se murió, y cuando mi papá se enfermó muy grande, tuvo un tumor en la cabeza, se operó un cáncer acá en el IPS, y cuando eso, se había operado a mi papá y salía del hospital de IPS, y el 29 falleció mi papá. De mayo. Y era la procesión de María Auxiliadora. Y mi mamá nos preparó toda en Perigila, éramos 5 nenas, todas con el hábito de María Auxiliadora. No me digas. Sí, todo, y era una fiesta, luego porque hacíamos banderines para colgar. Y hasta ahora lo siempre. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Escuela Brasil. Que está un poquitito y más terminé en el colegio Corazón de María. Corazón de María, que está ahí. Sí. Colón y Jejuy. Corralón le dicen, vos me llenás del Corralón. Tan lindo recuerdo y hasta ahora. Un nombre muy lindo que le dicen. Sí, nos reunimos con nuestras compañeras hasta hoy y nos queremos mucho porque esa es una cosa que se forma. ¿Y cuántos hermanos son, María, ustedes? Nosotros somos 6. 6 hermanos. ¿Y vos qué número estás en yo soy la segunda. La segunda. Sí, mi hermana mayor, Fátima. ¿Y cuántas nenas? 5 y un solo varón. Un solo varón. ¿En qué lugar va a estar ubicado el varón? El varón después de mí. El tercero. Sí, está en el tercero. Y después están las otras 3, que una de ellas ahora está con un diagnóstico de cáncer de mama. ¿En serio? Muy delicada. Y bueno, otra parte de mi historia es que también tengo ese diagnóstico
y estoy arrastrando esa... Ah, vos también esa- estás un poco enfermo. Ah, sí, también. ¿En serio? Pero no Sí. te veo, chivo, está muy bien. Se- ¿Y hace lo que- cuánto ya? ¿Hace cuánto que estás Hace arrastrando 2 esto? años. Hace 2 años. Hace 2 años mi diagnóstico, sí. Ya. Y eso me tambaleó un poco, padre, quedé un poco En la fe, así, medio ¿eh? así. Ah. Ay, Dios mío, tanto. y Yo que después- tanto rezo, que soy tan buena, que Yo soy que hija de tú- María Auxiliador. ¿Por qué? No, vos, ¿por qué a mí? Porque a Bueno. mí, bueno, mira, Y nos así toca es a nuestra todos, historia. había Sí, sido que sí, nos sí. toca a todos. Algunos Y por es eso una dicen fe. esa famosa frase, de algo tenemos que morir. De algo. Y bueno, es Pero una y mi forma, mamá ¿verdad? falleció también de eso. ¿En serio? Sí, Ah. O sea que sí. medio genético luego ya entonces la Y cuestión. creo que por ahí Sí, sí, vamos, sí, parece. Qué Ojalá bien. que Bueno, mis hijos María, puedan entonces zafar de todo vamos a esto. seguir hablando, pero vamos a conocerle, vamos a presentarle un poco a tu esposo. Así le voy a ver, dar la oportunidad. Dale un poco la oportunidad a tu esposo, así le conocemos. Bueno. Tu nombre, de dónde pasó vos. Bueno, en primer lugar, siento un privilegio que realmente estar compartiendo estos momentos con usted, Padre. Un agradecimiento grande a nuestro Señor por darnos esta oportunidad de compartir un poco este momento. Yo soy Esteban Colmán y bueno, aquí estamos. Por ¿Y el vos de llamado. dónde sos, Esteban? ¿Dónde naciste? Yo nací en Asunción. En Asunción, Sí, en Bailan de Barrio y nada, Esteban. y acá nomás. Aquí luego, acá, aquí cerca. acá cerca, acá ponerle a 5 cuadras. Estaba mi casa paterna y materna. Ya. Y cuando eso ya estaba IPS aquí, porque Sí, estamos cerca ya de IPS. estaba, ya estaba IPS. ya estaba. O sea, vos naciste ya en ese bajo tiempo. IPS ya. Sí, sí, cerca, pero no nací en IPS. Ya. No nací en IPS. Sí. Pero muy cerca del barrio, después me casé y volvimos acá al Volvieron barrio aquí, prácticamente. al terruño, como Sí, se dice así mismo. la gente. Así Bueno, mismo. ¿y cuántos hermanos Pero son dice ustedes? él, le casé, dice. ¿En serio? Sí. Ah, le casé, claro. Me casé, dijo él, pues yo dije, Bueno, me casé. Pepe y Cuadena, segunda partecita, añadiendo también, ese va a venir un pago. Somos Esteban, ¿cuántos hermanos son? 3 hermanos. ¿Y vos qué número sos? Yo soy el primero. Ah, soy el mayor de Sí, todos. soy Ah, el mayor de todos. Pues Está de mi la hermano- mandada a KPT, a los otros Está mi hermano Gustavo y mi hermana Mirta. a tu hermana Mierta, o Sí. sea que son 3. 3. ¿Y dónde ustedes estudiaban? ¿Aquí en esta zona? ¿Dónde tenían? ¿Qué colegio tenían? ¿Qué escuela? Bueno, yo en principio entré en el Cristo Rey. Ah, la cuenta. Y- ¿Qué lejos que te ibas? Sí, de acá me iba a Cristo Rey y realmente me pidieron por favor que salga en el quinto curso ¿En serio? porque era uno de los mejores alumnos. Entonces más o menos me pidieron que salga porque era demasiado buen alumno. No ¿Y cómo no estaba a eso? gusto ahí. Ya. No estaba a gusto. 25-3 en el año saqué. Entonces, por favor, por favor, retírese. Y vine acá a un colegio cerca que se llamaba Corazón de María y ahí salí, tercer alumno salí de ahí. ¿En serio? Sí, evidentemente el ambiente no me gustaba y a Dios gracias salí uno de los mejores de ahí. Ah, sí. Después terminé en el Nacional de la Capital. Colegio Entiendo. Nacional de la Capital. Sí. Ya, o sea, de acá, Taco era. Evidentemente. Qué bueno, bravo, Pero pues, llevó Seniré, fuiste. Así mismo. sumando. Me encaminé. Te encaminaste, qué Así bien. che. mismo. Bueno, entonces 3 hermanos entonces Sí, son así ustedes. mismo. Qué bien. Che, ¿y tus padres de dónde son? Ella contaba Mis que son padres Italia, son- Lolo bisabuelo. Los bisabuelos. Sí. Realmente son. Mi padre era de Quindú, Vallapuá. Ah, kinder. Y un poco. vino para acá dado a una familia que le crió. Ah, ya. Se crió acá. Y bueno, después se casó con mi mamá. ¿Y tu mamá de dónde era? Mi mamá Era de aquí de también, Asunción. sí. Sí. Ella murió y después mi papá se volvió a casar. Ah, se volvió a Sí, casa. se volvió. ¿Y tuvo nueva familia o ya no? ¿Tenés No, otro no, hermano? ya no. Yo tengo una hermana adoptiva. Una hermana Tuvo- adoptiva. Tuvo una hermana adoptiva. Ya, sí. ya. Tuvieron ellos otra vez Sí. una hermana que para mí Sí. es una hermana más, ¿verdad? Sí. ¿Y vos, María, tu papá, tu mamá, eso, qué hacían, en qué trabajaban? Mi mamá hizo de todo un poco, pero era... Pero en la trabajaba casa, las ama de artes casa, o- culinarias, en las artes artes culinarias, culinarias, sí, se recibió de eso y aparte... ¿Y vos aprendiste algo de esas artes modista, culinarias ¿cómo es? también? ¿Cómo se llamaba? Experta. La modista, ¿en Modista, serio? tipo, sí, Experta sí, en eso y ¿En en serio? comida también experta. También arte culinaria. sí. Tu suegra, De de Mongaru primera. Conara. Ah, Vos parece yo que te le- enamoraste más de la comida de la suegra. Le quería mucho a mi suegra. Le quería mucho, cierto. ¿En le serio? quería mucho a ellos,
sí. Y claro, quería mucho. dice que por la A mi comida lo que hay que ganarle al hombre. También así, así. Parece que contigo la suegra te agarró así. También. Para que te quede con su hija. No precisamente, al principio no era así, pero... Bueno. No ¿Y tu quería, esposa la- sabe cocinar, vio? ¿O se vio la articulita? Experta. ¿Aprendiste de tu mamá? Aprendí de mi mamá. En serio. Claro. ¿Y ella que Excelente. ella estudió o fue aprendiendo nomás? No, también con la estudió todo eso que decía y también lo de, ¿cómo se llamaba eso? Floristería. Eso que no Sí, me sí, acuerdo ahora. sí, sí. Bueno, en fin, eso. Mira, qué interesante. ¿Y vos, Trabajaba tío, con los tu papá? vestidos hacia atrás. Mi papá trabajó pantalones. toda su vida en el molino harinero del Paraguay. Se jubiló ahí. ¿Dónde era el molino? El molino al principio estaba en Montevideo y Paraguay Independiente. Estaba ahí En cerca el del puerto, mismo, por ahí. en el puerto mismo estaba. Las grandes fábricas antes casi siempre Estaba en el estaban un puerto, poco en sí, torno por el al puerto. puerto, Así esas mismo. eran las zonas, ¿verdad? Sí, y después se mudó a Sajonia. Ya. Y ahí se jubiló, le pidieron que vuelva, pero ya no quiso. Entonces, Ya. sí, así mismo. Y vino de nuevo. ¿Y dónde falleció? Por aquí mismo en la Acá, casa. hace 2 años por COVID. Ah, hace el COVID poco, le llevó, entonces. sí. Entiendo. Así mismo. hace Qué 2 bien, años. che. Bueno, toda una historia entonces que estamos conociendo aquí, visitando la familia del señor Esteban y la señora María también, que nos están contando y narrando cosas interesantes de la familia. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Yandé Upukwe Pulpore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Upucue Pupore. Estamos aquí en la casa, en la familia del señor Esteban y la señora María. Entonces María nos dice que María Josefina, ella que tiene los bisabuelos, entonces son los que vinieron de Italia. Sí. ¿El apellido de tus bisabuelos cómo eran? Musmesi. Musmesi. Messi Re. Re. Ah, ya. Estos son luego ahí de Sajonia. Cayetano Re, mía vende pariente entonces, ¿eh? Primos de mi mamá. Primo de tu mamá, sí, eso sí. Sí. Porque los Re, toda esa parte de Sajonia, yo les conocí ahí, ¿verdad? Y nuestro famoso Cayetano Rego, porque era de la selección paraguaya, oye, ¿hace qué? Algo así era. Sí, así es. Esa, y lo regalo y nada. Pues ya soy la campeona ahí del mundo. Bueno, ahora lo que queremos conocer en este segundo bloque, ¿verdad? Que hablamos, cómo ustedes se conocieron y cómo formaron la familia. Dice que las mujeres son las que mejor se recuerdan de cómo fue el primer vistazo y el primer enamoramiento. Y Kwame, Josefina, ¿cómo fue eso? Y fue un encuentro, padre, artístico. ¿Artístico? Sí. ¿Eres ballet artístico? Porque yo era, formaba parte del ballet de la Escuela Municipal de Danza. No me digas. Sí. Y nos invitaron a participar en el colegio de él. ¿En serio? En la exhibición. ¿El colegio? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de Corazón ellos? de María. En el Corazón de María. Sí. ¿Corazón de María sería también, el mismo? No, o ese es otro. Ave María Colis. Perdón, Ave María Colis. Ave María, Ave María Colis era tuyo. El tuyo que era Corazón de María. Corazón de María. Sí. Y después, Joven Yeroquí. Y habrá dicho, no, esta niña. Ella baila. Por eso digo. Sí. Ella, vos habrá dicho, esta es una niña que bien baila y no me deja. Sí, así mismo. ¿Cómo fue, Josefina, eso? Fue bueno. Y bueno, ahí me gustó que él era uno de los deportistas muy destacados. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tenía que ver ahí la danza? ¿Qué tenía que ver la danza? Era Bueno, una exhibición gimnástica. Ah, era una exhibición gimnástica. Yo, o sea, todo un día. Culminación yo participé como invitado especial porque era el mejor atleta de ese colegio. No me digas. ¿Y qué es lo que practicaba Esteban? Salto. Gimnasia. Gimnasia, pero gimnasia deportiva y acrobática. Acrobática, o sea, hacía eso, exacto, esas piruetas, no me digas. Sí. Y hasta ahora se hace eso. No, ya no. Una clase de pirueta hace ahora, padre. Pero ahora entiendo por qué voy a cantar el Cristo Rey. Pueden de Sara aquí y todo eso. Sí. Pero por lo menos te destacaste en el deporte. Sí. Che, y vos eso es lo que miraste. No miraste su libreta que tenía todo tres. Yo no sabía que tenía, cuando eso no sabía. No sabía que tenía todo tres. Y bueno, y ahí nos conocimos, estuvimos hablando y bueno. En ese mismo día de la exhibición. En ese mismo día de la exhibición. Se ofreció a llevar mis trajes porque llevaba una cantidad de trajes. Yo me había ido con mi abuela. Yo me había ido con mi abuela y ella tenía que llevar todos los bolsos y cosas que llevamos para bailar. Sí. Cántaro, canastas y todo eso. Y entonces ellos nos ayudadaron. Los muchachos. A ver, todos los muchachos que pueden ayudar aquí a llevar. Anderemos bandeje nomás, yo no me voy a llevar. O yo voy a llevar aquí. Bueno, y ahí fue el encuentro, papi. No me después. Y después, Esteban, ¿cómo siguió la cuestión una vez que...? Y yo tenía un amigo, muy amigo mío, y los dos prácticamente, ella no flechó. Ah, sí. Entonces, pero como él era un poco mayor, entonces le dije, bueno, andate vos, le dije. Sí, le visitó por un tiempo a ella y ella después un día vino y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me cansé de que me pregunte por vos, andando a hombre, me dijo. Y ahí me empecé, sí, ahí me empecé a ir. Sí, ¿dónde está ese atleta? ¿Dónde está? Qué bien. Y así fue. Y después le hiciste caso y te fuiste. Y así pasaron 8 años. 8 años. 8 años de visita. 8 años de noviazgo. Rompió un sillón. A la cuenta. Y con eso, poder romper que nunca 8 años. Que nunca terminan de ponderar nuestros cuñados. Sí. Vos que rompiste un sillón, le dicen cada vez. Vos que rompiste la pata del sillón, padre. ¿Y cuántos años ya de matrimonio tienen, Josefina? 43 años. 43 años. Sí. Más 8 que se conocen. 51 años ya que están juntos, ¿verdad? Sí. Qué bien. Bueno, y ahora hablemos un poco de los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Ustedes, ¿cuántos hijos tienen? 3. ¿Qué? ¿Varones, mujeres? 2
dos nenas y un Nenas y varón. un- Ah, dos nenas y un varón. Ya están todos grandes entonces. Ya son casados, con profesionales, hijos, padre. Ya tienen nietos. sí. Nietos. Todos Sí, profesionales. de cada uno, nietos de cada uno. Y Adiós, cuando gracias. ustedes se casaron, ¿qué hicieron? ¿Vinieron hacia aquí ya? Hacia No, ya esta estábamos zona? acá. No. Ah, ya Nosotros estaban. nos casamos y vinimos ya a esta casa. Ah, ya porque vinieron, nuestros, sí. nuestros padres nos regalaron la casa. Ah, les regalaron. Sí. Ya, sus Así padres. mismo. Esa clase de papá da gusto. Sí. Papá de bueno. Así mismo. Pero fíjate que ellos vieron, pues, 8 años era acá. Y comendada con, bueno, ahí ya está la casa, váyanse, no vayan. Vayan nomás allá. Sí. Bueno. Le damos la bendición, Sí, ellos sí, sí. vayan nomás. Esteban, y la educación de los hijos, ¿dónde les educaron? ¿Dónde les enviaron? Y aquí también, ¿cuál era la comunidad de ustedes? ¿Fueron a la catequesis y todas esas cosas? Sí, a Dios gracias, ellos todos estuvieron en colegios religiosos. Comenzaron ahí en Monseñor Lasaña, Vamos a ir a la Salle. después pasaron acá a, ¿cómo se llama el colegio? Otro- Técnico Javier. Técnico Ah, Javier. que nos quedaba sí, de cerca. lo que subiste allí, Ahí, sí. Cristo Rey, entonces, Sí, y el el Javier único- José en Lasaña, el mismo Sí, lugar, y el salesiano. único, sí, el único que no terminó en colegio religioso fue mi hijo que fue al técnico nacional. Ah, ya, Sí. ya. Se mudó al técnico nacional y Ya ahí... como para pensar en alguna profesión. Exactamente, así mismo. Y el hecho, padre, quiero interrumpir un ratito ahí, es que estábamos en el Monseñor Lasaña porque mis padres, mi mamá vivía ahí con mis abuelos. Sí. Ahí en esa casa. Muy cerca sí. estaban, a, Sí. a dos Entonces, cuadras. a dos claro, cuadras, a dos nosotros cuadras. hacíamos toda esa tarea de llevarle a los hijos hasta la casa de mi mamá Sí, y mi todos mamá. los días, Todos los días, padre. Todos los días, Era de desde aquí todo hasta- Así mismo. Y en aquel Acá- tiempo, a ver, desde aquí, ir desde esta zona hasta llegar allá, ¿cómo hacían? ¿En vehículo? ¿Ustedes Sí, tenían su tenía vehículo? mi auto, tenía vos mi tenías tu auto, auto. sí, ya. Pero en principio teníamos el colectivo allá, Sí, tomábamos el el colectivo. 1, el 23, Ya. que nos llevaba directo hasta ahí, así nos manejábamos. Pero antes también no había demasiado tráfico como ahora, No, ¿verdad? no, no, para nada. Era tranquilo, ¿verdad? O sea, era mucho más mucho más rápido. tranquilo. Uno podía calcular y decir ¿Verdad? tal hora salgo y tal hora voy a llegar. Así mismo. Ahora vos te vas y no sabes. Pues se Así tranca mismo. esto y aquello. Es No todo funcionan un los semáforos, no funcionan Así mismo. muchas cosas, ¿verdad? Así mismo. Qué bien, che. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció la formación ahí salesiana, Monseñor Lasaña? ¿Quiénes fueron? ¿Todito? Todito, los tres. Impecable, los estábamos. tres. Los tres fueron. Adiós, gracias. Pero mi hijo Súper. terminó ahí. Sí, sí, Sí. sí, sí. El otro nomás es el Y que las después hizo otras parte dos, técnica, sí. las otras dos nenas, lo que en el quinto y la otra en el cuarto, Sí. que les trajimos acá porque ya Sí. mi mamá falleció. Claro. Y entonces ya nos vinimos a quedar acá nomás definitivamente. Claro. Y acá, No, y aquí está cerquita el Aquí técnico cerquita. Javier. Y entonces Está a ahí dos, por tres eso, cuadras, ¿verdad? para que Entonces, ellos se manejen ahí más cerquita, Claro. todo. Entonces ellas Para solas ellos. ya, pues ya Y no ya hace solas. Así falta. mismo. Y De que hoy en estén. día estamos solos acá, porque Al cada final uno de ya cuentas. está, ya está con su familia, cada Sí. uno ya tiene su familia, los tres se casaron, Sí. Sí. tienen hijos, nietos, ya tenemos nietos. Claro. Sí, que- y ahora el último, el 9 de marzo, Nació Sí. nuestro Ay, padre, último sí. En serio, el 9 de marzo Nuestra nació ternurita. ahora, el último. el último que se ¿están llama contentos? Juan Bautista. Hace días Juan nomás. Hace Bautista. días nomás. Juan hace Bautista. días. Juan Bautista se llama. Ah, sí, imagínate. chiquitito, imagínate. Adiós, ¿Y gracias. cuáles son los nombres que le pusieron a sus hijos? Jesús María, María José. y Jesús María. Jesús María María. José, María José. María y José. María Luján. María Luján. Todito como el Virgen María. religioso. ¿Eh? Esa A ver, fue Sí. nuestra promesa. Esa fue. Esa fue nuestra promesa cuando nos casamos. En serio. Sí. Así mismo. Ya. Ah, entonces, 8 años está venimos ya. Ah, sí. 8 años ya está, vaina. Seguramente ya Sí. está el Tuvimos día. un día. Te hablaron hasta el día que dónde le iban a enterrar y todo ya. Todavía eso no hablamos, padre. No hablaron, date más no sé, irá. No, todavía no, padre. Hablaron hasta ciertos puntos. Sí, así hasta los mismo. nietos. Así mismo. Yo me acuerdo, padre, que le pedí a Dios para vivir hasta que mi nieta cumpla 15 años. No me digas. Pero ahora le quiero pedir un poco más. Ya cumplió, ya cumplió. Ya cumplió, A la ya vez. ella cumplió. Pero Cada de- día de le doy ya. gracias. De ya le mandaste de ahí, mañana de ya la vez. Demasiado. Como una señora gracias. una vez viene y se lamenta, padre, y con Dios dice, estoy enojado, ¿y por qué veo que murió mi mamá? Ah, ¿en serio? ¿Y cuántos años tenía tu mamá? 98 años. Pues, ¿cuánto más Pero, quieres? ¿cuánto que querés que vivan? Ay, pues señal de ya, porque le llevó a su mamá. 98 años tenía la viejita. En vez de agradecer a Dios, De verdad que vivió 98 Cantidad de años. años. y ella tenía como 70 también, ¿verdad? La señora? Claro. Y se enojaba con Dios. En fin, son cosas de Ay, nuestra vida. sí. Así mismo. Bueno, ¿y cuáles son los valores, Esteban, que ustedes así recalcan, sobre todo en la formación, para que los padres y todos los que nos acompañan también puedan entender un poco, digamos, que ustedes fueron Sí. capaces de transmitir a sus hijos,
y ahora también a los nietos. Hay dos cosas que yo pensé que son fundamentales para un matrimonio: mucho amor y mucho perdón. Porque vivimos constantemente cometiendo errores y si uno no se perdona, se cierra el caso. Como hoy en día muchas veces cuando no hay perdón, entonces se separan. Claro. Pero ese perdón mutuo no es precisamente pedir perdón, sino perdonar directamente nuestros errores. Eso hace que se pueda continuar. Claro. Mucho amor y mucho perdón. Esas son las bases. Perdón de verdad ya es. Así mismo es. Claro, claro. Así es. Hemos tenido, padre, muchas subidas. Muchas, como todo bajadas. matrimonio. Claro. Es más, estuvimos a punto de separarnos en un tiempo y nos agarró de la mano un movimiento. Vaya, ¿qué movimiento? A los 9 años. Movimiento ya estuvimos. Hogares Nuevos. Hogares Nuevos. Hogares Ese, Nuevos. En un retiro ese prácticamente nos salvó. En serio. Exacto. Y después eso, En un retiro. en un que retiro, fueron ese nos salvó. Hogares Nuevos. Ese nos salvó, Sí. Hogares Nuevos. Sí. Y después de eso, no nos satisfizo ese movimiento, entramos en encuentro matrimonial y estuvimos 24 años con 4 parejas, reuniéndonos prácticamente cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días. Sí, porque tienen esa forma, ¿verdad? Así mismo. Sí. Y tan importante. Interesante. Sí. Me llama mucho la atención porque escuché también en otros Sí. casos, ¿verdad? Ese Hogares Nuevos. Sí. Que también Así aquí actualmente existe, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Sí, Tiene así ese mismo. movimiento. En alguna oportunidad tuve más contactos con ellos y fue una cosa muy interesante, ¿verdad? Así mismo, padre. Y si tienen que decir en una palabrita, ¿cuál fue el punto clave, o sea, de ese retiro que ustedes ahí fueron y les tocó el corazón? Y cómo presentan los temas ahí en Hogares Nuevos, de qué es lo que hablaban, etcétera. Era una formación muy completa, padre, porque era un reencontrarnos con nosotros mismos, Ya. con la pareja y con Dios. Ah, mira, los Y tres- entonces con los tres elementos, entonces eso nos ayudó muchísimo. Claro. Y a mí fundamentalmente porque estaba muy decepcionada con la vida que llevábamos y quería terminar con esa situación porque estaba muy decepcionada. Esa es la palabra. Claro. Y entonces, pero eso me ayudó muchísimo a seguir adelante, fortaleciendo nuestro matrimonio y también el movimiento de encuentro. Eso no quiere decir que no hayamos tenido problemas. No, claro, claro. Con los problemas. No, Hasta hoy seguimos con lo importante. Hasta hoy nos tropezamos Sí. y caemos, padre, pero Claro. Estamos Sí, sí. en la lucha de Claro. seguir Y adelante. ahora veo que están reencontrarnos. haciendo estudios bíblicos. Ahora, eso me dijo él. Te tenemos valemos que- con la Biblia. Espectacular. Tenemos que aferrarnos a Realmente esto, yo- me dice él, porque Sí. esto es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y a estar bien. Sí. Realmente Sí. yo hace años estoy con estudios bíblicos porque hace más de 25 años soy catequista. Ah, sos catequista. E hice prácticamente 7 años de Biblia en el, ¿cómo se llama? Seminario. Seminario Metropolitano. Seminario, y aparte de eso estoy siguiendo los estudios y no dejo de estudiar. Ahora me da la oportunidad de estar con usted Sí, y bueno, eso me llena muchísimo. claro, claro. Y todos mis profesores prácticamente fueron doctores en Biblia. Claro, Eso es claro, lo que claro. más valoro, porque hoy en día hay muchísimos cursos, cualquiera hace cursos ahora Claro. sin mucho conocimiento. Claro, claro. Y hay gente que realmente sí tiene conocimiento y hace cursos de Biblia también. Sí, sí, sí. Pero lo más importante son los doctores de Biblia que realmente ellos se esforzaron y tienen el conocimiento como para impartir ese Claro, tipo claro, de claro. estudio. Una buena interpretación, porque eso también es muy delicado, es Así cierto mismo. eso. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos compartiendo con el señor Esteban y la señora María Josefina, que nos recibieron aquí tan amablemente en su casa. Yo les agradezco esta linda oportunidad también de conversar con ustedes. Y nos estamos ya despidiendo. Más de hora, la año de tiempo. Así es que les voy a dejar también la bendición a ustedes aquí para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Y vos que estás queriendo prolongar más, porque yo cumplimos 15 años la de nieta, entonces esa bendición también, Exactamente. ante la enfermedad Ante la también. enfermedad, Y creo que vos también, Esteban, estuviste un poquitito en el hospital, ¿verdad? Estuve delicado, estuve, padre. padre. ¿Qué había
Yo tuve una operación de la columna. Sí. En ese entonces corría mucho peligro de quedarme prácticamente sin Poder caminar. sin caminar. poder caminar. Y ahí yo le dije al Señor, yo ya viví 2 vidas, le dije, te Sí. pido si vos querés darme una tercera vida. Ay, bueno, ahí está. Y bueno, y ahí está, me dio la tercera Sí, vida. la y ahí tercera. estoy. No, pero llévete a la cuarta y Adiós, Ay, sí. gracias. Una cosa más que quería resaltar un poquitito, padre, con respecto a los estudios de Biblia. Qué lindo que es hacer los estudios de Biblia. Hay personas realmente que sí imparten buenos estudios de Biblia, aunque no sean doctores.